¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del canal. El día de hoy tenemos en su sección favorita fallos de nuestras impresoras o plotters. Vamos a ver una pequeña falla que nos han estado reportando y esa es la de cuando la máquina tiene los tanques llenos, pero dice que el nivel de cierto color está abajo y es necesario rellenar tanque. Pero antes los queremos invitar, ya tenemos la opción de unirse a nuestro canal. La suscripción está, me parece que desde 50 hasta 100 pesos. Vamos a dar ahí pequeños temas de asesoría y todo eso para nuestros suscriptores. Membresías. Bueno, ahí en el canal, en la parte de abajo, está la opción para que se unan. Tenemos diferentes modalidades de 50, 60 y 100. Me gustaría atenderlos a todos, pero también debemos de generar algún tipo de ganancia. Entonces, los invitamos y de esa forma ya van a poder tener una asesoría más personalizada, ¿vale? Para que se adapte a cualquier país en su moneda y no tengamos discrepancias. Pero bueno, pasamos a lo que nos importa y esto es el fallo entonces en nuestra máquina. Antes de mostrar una posible solución, vamos a necesitar comprender cómo es que trabaja el sistema de tintas. Ya lo hemos visto en un video anterior. Y eso es de la siguiente manera, para que nosotros lo entendamos de una manera más coloquial y más sencilla. Es como el sistema de agua de nuestras casas. Aquí van a estar los tanques de tinta, los 4. Cian, magenta, amarillo y negro, obviamente en su respectiva combinación o configuración. Después, bueno, aquí están los tanques. Después está en una parte en donde entran los cartuchos, que no hay mayor complicación que llamar la cartuchera o IC holder. Ajá. Que sería la pieza en donde entran nuestros tanques de tinta. Ok, se llama IC holder. Después de ahí, por la parte de arriba van a encontrar las mangueras, los 4 colores. Sube nuestra manguera y recorren toda nuestra máquina y desembocan en el damper, o como se llama de forma técnica en Epson, duct, ¿no? Que aquí es donde entran nuestras 4 mangueras de color. Y al final le administran la tinta a nuestro cabezal de impresión, que es el que ya se encarga de inyectar nuestra tinta en nuestro papel. Ok, bueno, eso ya lo tenemos un poco más claro, porque como dije ya lo vimos en videos anteriores. Nuestra IC holder tiene de este lado, en la parte de atrás, un pequeño motor, que es el que se encarga de, obviamente, bombear nuestras tintas, porque también trabaja por medio de una presión constante. Hay que recordar que aquí hay un
sistema de vacío, el cual no se debe de romper, si no, o si por alguna cuestión está roto en la parte de la IC holder o cartuchera, vamos a notar que la máquina va a empezar a escurrir tinta de algún color. Es muy raro, pero sí llega a pasar. Entonces podemos ver pequeños encharcamientos de tinta o el clásico goteo. Ese es un pequeño síntoma de que puede estarse rompiendo el vacío. Pero, ¿qué otra forma tenemos? Pues obviamente cuando nuestra máquina dice que la tinta llegó a su nivel y hay que rellenar el tanque. A pesar de que nuestros colores estén prácticamente llenos. Están llenos, pero la máquina en pantalla dice eso y nos manda el color que es necesario rellenar el tanque. Y ahí es donde empiezan las dudas. ¿Por qué está marcando eso si acabo de llenar mi tanque? Bueno, ya que vimos y entendimos cómo trabaja esto, nuestro sistema de tintas y el sistema de presión, cuando los técnicos instalaron sus máquinas, primero con la con la F6070, en la parte de la protección por dentro van a notar unos pequeños plásticos blancos, son de esta forma, en cada uno de los extremos de la máquina. Y entre esos plásticos hay un pequeño tornillo que sostiene a su vez un soporte en el cual van descansados nuestros cartuchos de tinta. En la F6200, bueno, aquí vamos a hacer el diagrama de esos pequeños plásticos. En la F6200 y posteriores, estos ya no vienen. En su lugar lo cambiaron por un tornillo de nivelación. Va aquí y va sosteniendo la placa. Nosotros lo giramos y ese le va dando altura a el soporte de aquí. Por algunas cuestiones, ya sea porque movieron la máquina o porque ya tiene bastantes años de uso y el tornillo no se apretó bien, o se cayó o se movió de su posición. De hecho, debe de tener a la mayoría de esas máquinas se les pusieron cuatro plásticos de estos, a algunos 5. No eran necesarias más piezas para lograr una nivelación correcta, pero pues obviamente es plástico, entonces con el peso continuo de los tanques también podrían tener un tipo de compactación muy ligera, pero sí llega a pasar. O la pieza, estos se salieron de posición porque son como pequeñas cuñas para que entren, o simplemente se salió, o movimos la máquina, nos mudamos y se le cayeron porque no estaban bien apretados los tornillos. Hay una forma de revisar que este problema de presión sea causado por una falta de nivelación. Lo primero, si tenemos un pequeño nivel, se lo ponemos en la parte de arriba a los cartuchos y revisamos que el nivel esté correcto. Si el nivel está correcto, después vamos a proceder a revisar en la parte del soporte que no esté flojo.
que no se mueva. Si es así, tenemos que meter un poco este tornillo para que se levante el soporte, empujar un poco nuestros tanques y después atornillar este, porque para eso de este lado tiene unos pequeños tornillos que también se tenían que apretar para que esta pieza, una vez nivelada, quedara más firme, sujeta al chasis de la máquina. De no ser así, pues también empieza a mandar ese problema de que la tinta llegó al nivel. Entonces, todo ese error se basa la mayoría de las veces en esto. Este es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Si después de esta comprobación la máquina sigue igual, ahora sí es tiempo de llamar a su técnico. ¿Para qué? Para que reemplace la cartuchera. Bueno, el técnico va a hacer su diagnóstico y va a revisar si es la cartuchera la que está mal o en su defecto el tanque, porque el tanque también puede ser que los empaques de goma que tienen a veces también se dañan con el tiempo. Es raro que pase, pero sí llega a pasar. Entonces el técnico ya determinará si es, bueno, tenemos aquí el tanque y en la parte de aquí tiene un pequeño empaque de goma donde entra la boquilla del plotter, de la cartuchera, y a veces este empaque se llega a dañar y ya al dañarse ya no se crea el vacío que necesita la máquina para registrar que las tintas están a buen nivel. Entonces, lo que nosotros podemos hacer si vivimos en una zona apartada o no hay técnicos disponibles y tenemos una producción, sería eso, revisar nuestro soporte y que nuestros cartuchos estén bien introducidos en la máquina. De hecho, si ustedes ven sus tanques, esta es la parte que nosotros tenemos a la vista. Si nosotros volteamos, o más bien nos agachamos y vemos en esta parte, vamos a ver que aquí está nuestra lámina de nuestro soporte y aquí va a haber un pequeño tornillo de cruz. Debemos de asegurarnos que ese tornillo esté bien firme, que no se esté moviendo, porque si no eso también nos crea una vibración y la máquina nos va a mandar el fallo. Entonces son varias cosas a revisar. Vamos a enumerarlas para que más o menos les quede claro, porque hay veces que nos evitamos el desembolso de esta pieza. Entonces, acuérdense, el error es la tinta llegó a su límite, rellenar tanque. Lo primero es revisar con un nivel, que estén bien nivelados nuestros cartuchos. Si están nivelados y sigue el error, pasamos a nuestros pequeños plásticos de nivelación que están en los costados de la máquina. Los van a notar, es un tornillo largo. También desarmador de cruz, y van a revisar que esté bien. Si el nivel se va hacia cualquiera de los dos lados, con estos tornillos pueden ustedes nivelarlo. Si ya pasó esto, la siguiente cosa a revisar es el tornillo de abajo de los tanques, y que el cartucho esté perfectamente bien pegado a la máquina, que no tenga un juego, que no se mueva para nada. Si aún con todo eso que nosotros pudimos revisar, la máquina continúa, entonces sí
es hora de llamar a nuestro técnico. Pero estos son unos pequeños pasos que ustedes pueden seguir para salir de dudas. Si es algo de rutina o ya es algo que deba de revisar su técnico de confianza. ¿Vale? Entonces, hasta aquí dejamos el video. Los invitamos a que se unan al canal para que les demos un poquito de mayor soporte. Ahí están las suscripciones, bronce, plata y oro. ¿Vale? Nos vemos en el próximo video y si les sirvió la información, coméntenle o si tienen alguna duda extra, pues ya, ahí nos avisan. Nos vemos en el próximo video. Bye.